Bueno, aquí estamos con un nuevo vídeo, en este caso para hacer el ejercicio 29, que os dije que os aconsejo que hicierais. Bueno, vamos a leer el enunciado y vamos a ver este esquemita que yo ya he realizado, que sería con los datos que me da el enunciado. Y me dice el enunciado: entre dos paradas de metro hay 1500 metros. Para el transporte de pasajeros circula entre ambas estaciones a una velocidad de 60 km por hora, velocidad que tarda 10 segundos en alcanzar. De la misma manera, al llegar a la segunda estación, tarda 10 segundos en detenerse. Si el diámetro de la rueda de uno de los vagones es de 50 centímetros, determina a las vueltas que dará dicha rueda. Esa es mi primera incógnita. Como veis, yo los 1500 metros que hay entre una estación de metro y otra estación de metro, la he dividido en 3 tramos. ¿Por qué? Porque a mí me dice que, claro, el metro, vosotros pensar en el metro, primero está parado, acelera hasta alcanzar una velocidad constante y luego frena antes de llegar a la segunda parada, si no, se la pega. Entonces, lo que he hecho es poner que hay un primer tramo donde la velocidad inicial es 0 y la velocidad final son 16,67, que sale de hacer el cambio de unidad de 60 km por hora, que deberíais hacerlo por factores de conversión. Luego hay un segundo tramo donde la velocidad esa de 60 km por hora es constante y luego hay un tercer tramo que es donde estará frenando, cuya velocidad inicial en este caso son los 16,67 y la velocidad final es 0. Los datos que me dan es que en este primer tramo tarda 10 segundos en alcanzar esa velocidad y en el tercer tramo sé que tarda también 10 segundos, aquí me he equivocado, son 10 segundos, no 10 metros por segundo, 10 segundos en frenar, ¿vale? Así que yo, para saber las vueltas que da en total, lo que voy a hacer es calcular las vueltas que da en el primer tramo más las vueltas que da en el segundo tramo más las vueltas que da en el tercer tramo. De tal manera que cada tramo yo lo voy a estudiar de forma independiente y luego sumaré las vueltas de todos los tramos, ¿ok? Vale, pues entonces vamos a empezar con el primer tramo. El primer tramo decimos que es un movimiento circular uniformemente acelerado de la rueda. Fijaros, la rueda, si yo me fijo en la rueda, ¿vale? Y pongo mi sistema de referencia, XY, y con mi 0 aquí. Si empezamos con un punto aquí, pues inicialmente tiene una velocidad lineal de 0, hemos dicho. Y dará una serie de vueltas, vamos a imaginarnos que llega, y esta sería su posición final, ¿vale? Donde la velocidad final sería de 16,67 metros por segundo. Pintamos dicha velocidad, que sabemos que siempre es tangente a la trayectoria. Y este es el primer tramo. Y conocemos el radio del primer tramo, que es constante en todos, porque la rueda es la misma en los 3 tramos. ¿De acuerdo? Esta rueda girará para acá, que hemos dicho que es el que vamos a tomar como sentido positivo. ¿Ok? Así que, como tengo un MCUA, ¿cómo puedo calcular las vueltas en un MCUA? Pues a través del ángulo que gira. Entonces pongo su fórmula. En el primer tramo sería el ángulo inicial del primer tramo más la velocidad angular inicial del primer tramo por el tiempo del primer tramo más un medio la aceleración angular del primer tramo por el tiempo del primer tramo al cuadrado. Ok, pues voy a ver qué es lo que conozco y qué no. El ángulo inicial yo lo voy a suponer como siempre 0. Parte de mi 0 en ángulo. La velocidad angular inicial en este caso también es 0. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que velocidad angular siempre es igual a velocidad lineal partido por el radio. Si la velocidad lineal es 0, la velocidad angular también es 0. Por lo tanto, todo esto también se iría. Un medio por la aceleración angular del primer tramo, algo que no sabemos. Y el tiempo sí lo sabemos. Así que ahora nos crean otra incógnita, que es la aceleración angular del primer tramo. ¿Cómo la puedo obtener? Pues a través de la otra fórmula que sabemos de movimiento circular uniformemente acelerado, que sería esta. Y ahora aquí sustituyo. ¿Cuál es la velocidad angular final? ¿Vale? Pues lo que tengo que obtener es a través de esta expresión.
La velocidad final del primer tramo sería la velocidad final del primer tramo, que hemos dicho que es 16,67 metros por segundo, partido por el radio de la Tierra, de la rueda, que es 0,5 metros. Metros y metros se me va. Cojo mi calculadora y hago 16,67 entre 0,5. Y eso me da una velocidad angular de 33,34 radianes partido por segundo. Por lo tanto, esta fórmula de aquí, que la voy a llamar 1, pues me quedaría como 33,34 radianes partido por segundo sería igual a la velocidad inicial del primer tramo, que ya hemos dicho que es 0, la aceleración angular, que no la sé, y el tiempo me han dicho que son 10 segundos. Y de aquí saco la aceleración angular, que sería esto dividido entre 10, así que nos saldría 3,33 radianes partido segundo al cuadrado. Así que ya tengo todo para esta fórmula primera, que la voy a denominar 2. Y me bajo abajo y digo que 2 es igual a el ángulo recorrido será igual a 1/2 por su aceleración angular, que es 3,33 radianes partido segundo al cuadrado, por 10 segundos que tarda en el primer tramo al cuadrado. Recordar que se eleva al cuadrado todo, tanto el número, que es el módulo, como las unidades, ¿vale? Así que hago dicha operación con mi calculadora. Y me sale que hace 167,5 radianes en el primer tramo, ¿vale? No lo voy a pasar a vueltas porque lo que voy a hacer es sumar todos los ángulos todos los ángulos que recorren en los distintos tramos, ¿vale? Así que como yo voy a borrar, voy a irme poniendo arriba aquellos datos que necesito. Y ya sé que aquí el ángulo recorrido es igual a 166,5 radianes en total. ¿Ok? Así que ahora lo que hago es empezar el estudio del movimiento circular y uniforme que ocurre en el segundo tramo. Y ahora digo que en el segundo tramo tengo un movimiento circular y uniforme. De tal manera que en este caso nuestro dibujito se compondría con el radio, que sabemos que es constante, y ahora voy a suponer otra vez que empiezo de 0, ¿vale? Podría suponer que empieza otra vez con 166,5 radianes, pero en este caso es mejor así por lo que vais a ver ahora de qué ocurre en el segundo tramo. Bueno, en este tramo ya empieza con una determinada velocidad 2, que es esta velocidad que había alcanzado de 16,67, y él sigue girando hacia allá con una velocidad angular 2, que será igual que esta velocidad angular final, ¿vale? Porque alcanza esos 33,34 radianes por segundo y sigue con esa velocidad en el segundo tramo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vale, así que ahora me cojo la fórmula del movimiento circular y uniforme. ¿Y qué es lo que me encuentro? Bueno, si supongo que esto es 0, la velocidad angular en el segundo tramo la tengo, pero yo no sé cuánto tiempo ha tardado en el segundo tramo. ¿Lo veis? Y el movimiento circular uniforme no tiene otra fórmula que yo pueda utilizar, porque daros cuenta que la única fórmula que te dice el movimiento circular uniforme es que su velocidad angular es constante. Por lo tanto, no me serviría en este caso para poder calcularlo. Así que el segundo tramo lo voy a dejar un poco apartado. ¿Ok? Y me voy a ir al tercer tramo, a ver si me da pistas de qué puedo hacer. Ok. Me voy al tercer tramo, que sería también un movimiento circular uniformemente acelerado. Por lo tanto, el dibujito, supongo otra vez que estaría aquí, ¿vale? Este sería el radio. Tendría una velocidad inicial en el tercer tramo, que es estos 16,67 metros por segundo, y al final, que me imagino que es un punto aquí, su velocidad final en el tercer tramo es 0, porque ha parado. Y de nuevo sigue girando en el mismo sentido,
que es con esta velocidad angular 3 que varía. Es decir, no es lo mismo porque tengo un movimiento circular uniformemente decelerado. Según esta ecuación, si varía v, tendría que variar también omega, porque el radio siempre es constante, la rueda siempre tiene el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Vale, pues así en el tercer tramo podría decir que la velocidad es el ángulo inicial, la velocidad angular en el tercer tramo por el tiempo en el tercer tramo, más un medio de la aceleración angular en el tercer tramo por el tiempo del tercer tramo al cuadrado. Y alfa lo podría obtener exactamente igual que antes, como la velocidad en el tercer tramo es la inicial más la aceleración en el tercer tramo por el tiempo en el tercer tramo. ¿Qué ocurre? Que en este tramo, daros cuenta, me va a salir la misma aceleración angular, pero negativa. ¿Por qué? Porque en el primer tramo está acelerando, su velocidad angular está aumentando. Alfa tiene el mismo sentido que omega, pero en el tercer tramo está frenando. Pero fijaros que lo que es la variación de la velocidad es la misma y el tiempo que tarda en esa variación de velocidad, en este caso, es el mismo. ¿Ok? Si no, también se comprueba. En este caso esto es 0, así que alfa 3 sería igual a menos, porque este pasaría restando, la velocidad angular inicial en el tercer tramo, que sería esta. Porque aquí empieza con una velocidad angular de 0, va hasta los 33,34, se mantiene en los 33,34 y al final frena hasta 0. ¿Lo veis? Así que sería menos 33,34 radianes partido por segundo partido por 10 segundos. Y como veis, pues me sale que la aceleración angular es menos 3,33 radianes partido por segundo al cuadrado, que es lo mismo que antes, pero con signo negativo. ¿Ok? Así que ahora, pues voy a esta ecuación y la voy a sustituir. Así que en esta ecuación 3, el ángulo que recorre en el tercer tramo, voy a suponer otra vez que parte de 0, porque lo que voy a hacer es ir añadiendo los ángulos recorridos en cada tramo, y me saldría que la velocidad angular, en este caso, no es 0 en el inicio, sino que sería esta, 33,34 radianes partido por segundo por 10 segundos, más un medio de la aceleración angular, que ¿cuánto me ha salido? Menos 3,33 radianes por segundo al cuadrado. Menos 3,33 radianes partido por segundo al cuadrado. Fijaros, tengo que ponerlo entre paréntesis para indicar que esto es una multiplicación, no es una recta. Y por 10 segundos al cuadrado. De tal manera que si hago esto con mi calculadora, me saldría 33,34 por 10 más 0,5 por menos 3,33 y por 100, y eso me sale, si no me he equivocado, 166,9 radianes, ¿vale? Fijaros una cosa muy curiosa, que realmente se puede explicar y no hacer nada, y no decir nada. Realmente el ángulo que gira en este tercer gramo es el mismo que gira aquí. Se diferencian decimales, pero eso es por las aproximaciones que hemos hecho. Pero realmente es lo mismo, es algo lógico, ¿no? Si él ha tardado en girar 166,5 para ir de 0 a 16,67, eso mismo va a girar si va de 16,67 a 0, ¿vale? Así que el ángulo recorrido en el tercer tramo es igual al ángulo recorrido en el primer tramo y no tendría que hacer ningún tipo de cálculo. Lo dejo aquí y seguimos en otro vídeo.